Normandía. Ahora las playas están tranquilas. Los vientos soplan en el Canal de la Mancha y las olas barren la orilla, borrando las huellas de los soldados que corrían hacia los acantilados. La armada ya no aguarda frente a la costa. Se han retirado las minas y las alambradas. Los cañones y tanques que quedan se oxidan o son expuestos en museos que guardan la memoria de lo que sucedió el día 6 de junio de 1944, el día D. Es el día más importante del siglo XX. Todo lo sucedido con anterioridad condujo a ese día. Y después, todo fue consecuencia de lo ocurrido el día D. Compañía E, 116 de Infantería. Compañía A, 116 de Infantería, 29 División. Compañía D, 116 de Infantería, 29 División, tenía 19 años. Los jóvenes que desembarcaron en Normandía ahora son ancianos, aquellos que sobrevivieron. Muchos otros nunca salieron de allí. Permanecen en silenciosa vigilia sobre la playa, defendiendo a las generaciones que podrían olvidar el precio que pagaron y la promesa que mantuvieron. Sacrificaron sus vidas por un muro que convirtió a todo un continente en una fortaleza. El muro atlántico de Hitler. Una fortificación de tal magnitud que solo el ataque más ambicioso y audaz de la historia de la guerra sería capaz de vencerla. Y lo hizo. En 1941, la derrota alemana era casi inimaginable. La maquinaria bélica de Hitler parecía imparable. El Führer parecía la salvación de una Alemania vencida. Había prometido una salida de la desesperanza mediante la invasión. Alemania tendría éxito si se deshacía de sus enemigos. Las invasiones comenzaron en 1939. El mundo observaba pasivamente cómo atacaba a Alemania. Checoslovaquia cayó en marzo. Le siguieron Polonia, Noruega y Dinamarca. Bélgica se rindió a las 3 semanas. Holanda en 4 días. Francia, agotada, cayó en 7 semanas. Los alemanes llegaron a París en junio. La guerra relámpago nazi había tomado por sorpresa a un atónito continente. Una vez roto el frente, podían avanzar sin cesar. Y al oponente le resultaba casi imposible frenarlos. A final de año, todo lo que separaba a Gran Bretaña del dominio nazi eran las heladas aguas del Canal de la Mancha, unos escasos 30 kilómetros. El ejército alemán había tenido un éxito descomunal. Ahora tenía que mantenerse en los territorios conquistados, mientras derrotaba a los enemigos que le quedaban, Inglaterra al otro lado del canal y Rusia en el este. Pero Alemania no tenía ni los hombres ni el material suficiente como para enfrentarse a los dos países a la vez. Hitler debía elegir a qué enemigo atacar primero, Gran Bretaña o Rusia. La batalla de Inglaterra comenzó con el bombardeo alemán para conseguir su rendición. Incapaz de lograr la superioridad aérea sobre Inglaterra, Hitler eligió atacar Rusia. Las fuerzas alemanas fueron enviadas al frente oriental para iniciar el asalto en junio de 1941. Pero Hitler tenía ahora 5.000 kilómetros de costa occidental que proteger. ¿Cómo defiende un ejército tanto territorio con tan pocas tropas? En 1941, cuando se planeaba el ataque a Rusia, se construyó aquí un muro atlántico previo. Se construyó con unos cuantos búnkeres, refugios y baterías. Al principio, esperando una rápida derrota de Rusia, Hitler planeó defender Europa con armamento. Grandes cañones en los puertos más importantes de Bélgica, Holanda y Francia. Pero los rusos no cayeron tan rápido como Hitler esperaba. El ejército alemán estaba atascado en Rusia y sin preparación para la llegada del invierno ruso. Cuando los alemanes se dieron cuenta de que Rusia no era tan fácil de vencer, había pasado medio año y el frente duraría unos cuantos años más.
La amenaza de Inglaterra y Norteamérica era cada vez mayor, y por eso se construyó el muro atlántico. Era necesario un nuevo plan para proteger el frente occidental, mientras se enviaban más tropas para doblegar a Rusia. La solución de Hitler fue crear un muro que defendiera cada kilómetro de costa desde Dinamarca hasta España. Al principio se trataba de una modesta defensa. La idea de Hitler iría creciendo a medida que avanzaba la guerra. El Führer concibió una fortaleza formada por tropas coordinadas para repeler cualquier invasión enemiga. Tropas que se apoyarían en fortificaciones situadas en puntos estratégicos. Los alemanes solo podían defenderse con fortines, baterías y todo eso. No había tropas suficientes, no había divisiones acorazadas, pero tenían bastante mano de obra y materiales para construir refugios de hormigón. Los alemanes no tuvieron más opción que defender Europa con un muro atlántico. Hitler dio la orden. El reto consistía en cómo hacerlo, con recursos limitados, en territorio ocupado, en medio de una guerra. Los alemanes habían participado en la Primera Guerra Mundial y sabían cómo cavar zanjas y cómo situar las trincheras. También conocían el tipo de armamento que necesitaban para mantener la posición. Así que se valieron de todo eso. En 1942, la guerra en Europa ya se había convertido en una guerra mundial. Los japoneses atacaron Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 y Estados Unidos declaró la guerra a Japón. 3 días después, Hitler declaró la guerra a Estados Unidos. Y no sabemos por qué. Nada le obligó a hacerlo, pero lo hizo. Y apostando a que la juventud de Hitler luchaba mejor que esos blandos y afeminados norteamericanos educados en los Boy Scouts. La declaración de guerra de Hitler a los Estados Unidos provocó el acuerdo de las potencias aliadas para derrotar a Alemania antes que a Japón. Casi inmediatamente, los aliados debatieron la invasión de Europa. La estrategia básica se fijó alrededor de un mes después del ataque a Pearl Harbor y consistía en cruzar el canal y llegar al corazón de Alemania. Esa fue nuestra estrategia básica desde el principio. Todo giraba en torno a eso. En caso de fracasar, no sé qué hubiera pasado. La ejecución de dicho plan llevaría años de preparación. Con tanto tiempo, Alemania creyó haber construido un muro atlántico infranqueable. En 1942, los alemanes podían estar seguros de dos cosas. Una, que los aliados lanzarían un ataque desde Inglaterra. Y dos, que no estaban preparados para atacar tan pronto. Pero la atención de Hitler se centraba en el punto muerto en el que se encontraban sus tropas en Rusia. Su ejército había sido frenado y necesitaba refuerzos. A pesar de todo, comenzaron los trabajos en el muro atlántico. Las defensas se extendían desde el círculo polar ártico hasta los Pirineos. Obstáculos naturales como fiordos y cadenas montañosas fueron incorporadas al muro. De hecho, cientos de kilómetros de muro atlántico consistirían en nada más que terreno escabroso. El mayor obstáculo natural de todos era el Canal de la Mancha. Especialmente impredecibles, las turbulentas aguas se habían tragado a armadas enteras. Los alemanes sabían que cualquier invasión a través del canal necesitaba puertos de gran calado para el abastecimiento de barcos y tropas. Los alemanes utilizaron las defensas costeras que ya tenían los franceses en puertos estratégicos en 1941 y las complementaron con sus grandes piezas de artillería. Los materiales y la mano de obra, a menudo forzada, se obtenían de las comunidades locales. Gran parte del muro atlántico fue construido por franceses que trabajaban para los alemanes a punta de pistola, ayudando a verter el cemento, colocando las vigas de acero, los refuerzos. Los alemanes concentraron sus esfuerzos de construcción en la zona del Paso de Calais, ya que lo consideraron el mejor lugar para un ataque contra el continente. Una fuerza de invasión que triunfara en Calais podría marchar directamente sobre Alemania, a pocos cientos de kilómetros de distancia. Las zonas costeras menos importantes eran fortificadas con grupos de puntos fuertes, estructuras defensivas más pequeñas que las baterías que protegían los puertos principales.
Incluso se construyeron puntos fuertes aislados, de menor tamaño y con armamento menos potente, en zonas más remotas. Rápidamente se levantaron casamatas o fortines de hormigón en Francia, Noruega y los Países Bajos. Albergaban baterías cuyo calibre variaba entre los 150 y los 406 milímetros. En otoño de 1941, más de 1000 piezas de artillería guardaban la costa. Apoyando la construcción militar, había una empresa privada alemana, la Operación Todt, cuyo propietario era Fritz Todt. El señor Todt era un amigo de Hitler, de Múnich, constructor de carreteras. Como era miembro del partido, cuando este llegó al poder, su empresa creció y en 1936 obtuvo la dirección de la construcción de la Autobahn. Cobró mucha importancia y después del proyecto de la Autobahn cogió el del muro atlántico. La porción más fortificada de todo el muro atlántico fue, irónicamente, de poco significado estratégico. Las islas del canal frente a las costas de Francia, el único suelo británico que sería ocupado por los alemanes, fueron convertidas en búnkeres de cemento por Hitler. Convirtió las islas en fortalezas, lo que fue un gesto bastante político, porque la valoración militar respecto a su ocupación no era muy alta. No eran consideradas estratégicas. La organización Todt no pudo prestar toda su atención a las defensas costeras continentales hasta finales de 1943, después de acabar el trabajo en las islas. Hasta entonces, Hitler había decidido que el muro atlántico debía constar de 15.000 posiciones de hormigón a lo largo de la costa, defendidas por más de 300.000 hombres, respaldados por 150.000 más de reserva. En agosto de 1942 hubo 4 reuniones con los altos mandos del ejército. En ellas se diseñó todo. Fue el llamado programa de los 15.000 búnkeres. La organización anticipó que podrían completar solo 6.000 posiciones para junio de 1943. En torno a junio de 1942, las cuadrillas de construcción vertieron más de 200.000 metros cúbicos de hormigón cada mes. Al final se utilizarían en la construcción más de 13 millones de metros cúbicos de hormigón, reforzados con millones de toneladas de acero. Más adelante, la línea costera se dividía en sectores. El 15º Ejército era responsable desde los Países Bajos hasta Normandía, incluyendo la estratégica zona del Paso de Calais. El 7º Ejército protegía la costa desde Caen hasta la desembocadura del Loira, y el 1er Ejército desde el Loira hasta los Pirineos. Por último, el 9º Ejército custodiaría la ribera en caso de una invasión aliada desde África. Sin embargo, estos ejércitos variaban notablemente en cuanto a fuerza, instrucción y experiencia. Algunos eran unidades de élite formadas por los mejores soldados. Otros los constituían tropas muy castigadas que se recuperaban de un largo viaje desde el frente oriental. Los alemanes utilizaban la Europa occidental como almacén de tropas. Las divisiones que enviaban a esa zona estaban en periodo de instrucción, y cuando estaban preparadas, se enviaban a Rusia, Italia o África. Una división alemana normal la integraban 10.000 hombres. Las emplazadas a lo largo del muro, mermadas por las bajas, solo eran una fracción de las primeras. En vez de en instrucción militar, muchas de las tropas empleaban su tiempo en proyectos de construcción. Se construían fortines de hormigón reforzado, con muros de 3,5 metros de espesor. Eran tan gruesos que podían soportar bombardeos directos sin recibir prácticamente ningún daño. Se levantaron inexpugnables emplazamientos artilleros. La munición se suministraba por vía férrea. Las posiciones se camuflaban. En menos de 4 años, los alemanes habían vertido suficiente hormigón como para construir 5 presas Hoover. El muro atlántico fue el proyecto de construcción más grande de la guerra.
Es muy importante señalar que los alemanes hicieron muchas construcciones en un corto periodo de tiempo. No solo pequeños fortines, sino también algunos muy grandes. ¿Pero fue suficiente? Los aliados ya habían comenzado una campaña aérea que forzó el regreso a Alemania de los trabajadores del muro para reconstruir la dañada infraestructura. Los aliados llegaron a África en 1942. El general británico Montgomery había logrado la primera victoria aliada de la guerra en el Alamein contra Rommel, el zorro del desierto alemán. Los éxitos de Rommel le habían hecho parecer imparable a los ojos de los aliados. Montgomery cambió todo eso. Los alemanes fueron obligados a retirarse a Italia. Con tropas aliadas en África, la costa mediterránea de Francia también se volvió vulnerable a un ataque. Los recursos alemanes se estiraron aún más al añadirse 600 kilómetros de costa mediterránea al muro atlántico. A finales de 1943, con la posibilidad creciente de una invasión, Hitler pidió a Rommel que evaluara las defensas costeras. Entre los generales alemanes, mi padre era el que tenía más experiencia en combate contra tropas británicas y norteamericanas, por lo que recibió la orden de inspeccionar todas las instalaciones de defensa. Rommel recorrió el muro desde Noruega hasta los Pirineos. Examinó los búnkeres, los emplazamientos artilleros, las fortificaciones. Kilómetros de defensas, toneladas de hormigón y acero, años de trabajo que él encontró deplorablemente inadecuados. Rommel tenía experiencia de combate contra las tropas de élite aliadas en África, y al ver las anticuadas fortificaciones del muro atlántico, las consideró demasiado débiles. Debía hacerse algo y rápido. Quedaba demasiada costa por proteger y muy poco tiempo. La amenaza de una invasión aliada crecía. ¿Cómo defender todo el Golfo de Vizcaya? Toda la costa europea que da al Canal de la Mancha y la zona del Mar del Norte. Era imposible. Era un tramo demasiado grande. No había tanto hormigón ni tantos hombres. Mientras tanto, a través del canal, comenzaron a llegar al sur de Inglaterra barcos mercantes. Su cargamento, soldados aliados preparados para una misión secreta llamada Overlord. Una operación destinada a romper el muro atlántico. Justo cuando Rommel comenzaba a reforzar el muro atlántico de Hitler, los aliados planeaban su ataque al otro lado del canal. Pero necesitaban a alguien que dirigiera la misión, llamada en clave Overlord. ¿Quién sería capaz de aceptar la imponente responsabilidad de coordinar la mayor invasión de la historia? La lógica apuntaba al general George Marshall, jefe del Estado Mayor estadounidense. Pero la tarea se le encomendó al general Dwight Eisenhower. Se daba por hecho que la operación Overlord la dirigía el general Marshall. Pero Roosevelt dijo, no puedo prescindir de él en Washington. Y resultó mejor de esa forma. Así es como se hizo. Roosevelt dependía de Marshall y ahora Marshall dependía de Eisenhower. Este había destacado como ayudante del general MacArthur. Posteriormente mandó las fuerzas aliadas en la exitosa operación anfibia en la costa francesa del norte de África. Recibió unas sencillas órdenes: entrar en el continente europeo y con otras potencias aliadas marchar sobre el corazón de Alemania. Tenía a su disposición una fuerza de invasión multinacional que cubría todo el espectro de efectivos de tierra, mar y aire. El comandante supremo ya había sido elegido, y sus subordinados, Montgomery y Bradley. La planificación de Overlord estaba en marcha antes de que Eisenhower fuese elegido jefe de los ejércitos aliados. Británicos y norteamericanos establecieron un mando llamado COSAC, Estado Mayor del Comandante Supremo Aliado, a pesar de que no supieran quién iba a ser designado. El COSAC desarrolló un modesto plan de invasión dentro de los limitados parámetros de tropas y suministros disponibles. Se trazó un plan de asalto a las playas entre El Havre y Cherburgo con 3 divisiones.
Inmediatamente Eisenhower y Montgomery lo consideraron inadecuado. 3 divisiones con 14.000 hombres cada una no eran suficientes. La invasión debía ser a una escala sin precedentes en la historia de la guerra si querían tener éxito. Había mucho en juego. Eisenhower y Montgomery habían desarrollado un reputado procedimiento operativo basado en el principio de matar moscas a cañonazos. Así que echaron un vistazo al reducido frente y ambos lo consideraron insuficiente. Fueron absolutamente unánimes. Serían 5 divisiones en vez de 3. Elegir el lugar para la invasión era de vital importancia para los aliados. Calais era la primera opción obvia. Pero allí los alemanes tenían tan fuertemente protegido el muro atlántico que los aliados no estaban seguros de poder tomarlo. Si hubieran intentado entrar por el paso de Calais cerca de Dieppe, hubieran sido masacrados porque ahí habían construido los alemanes las defensas más efectivas. Pero al alejarse hacia el sur y el oeste, se volvían menos eficaces. Normandía era mejor opción, con sus arenosas playas entre San Martín de Barville y Ouistreham. También tenía desventajas. No había puertos excepto el de Cherburgo al oeste y el Havre al este. El canal medía casi 200 kilómetros de ancho entre Portsmouth y Normandía, y Alemania estaba mucho más lejos de Normandía que Calais. Pero las ventajas eran significativas. Los alemanes no habían fortificado Normandía tan fuertemente como otras partes del muro. Y ya que no esperaban una invasión por Normandía, los aliados podían cogerlos por sorpresa. Por otro lado, los alemanes sabían que una invasión requería un puerto de calado profundo que diera cabida a los enormes barcos necesarios para descargar los suministros, hombres y material. Serían necesarias muchas toneladas para mantener una invasión de ese tipo. Una división de infantería consume 500 toneladas al día. Lo que los alemanes no sabían es que los aliados planeaban llevar los puertos con ellos. Llamados en clave moreras, estos puertos serían construidos a partir de barcos viejos que se hundirían en alta mar para crear un rompeolas. Así se podrían tender muelles flotantes desde los barcos hasta la orilla. Creo que por cada uno de estos puertos artificiales podían descargarse hasta 10.000 toneladas al día en las playas. Una vez resuelto el problema de los puertos, los aliados comenzaron a idear cómo hacer desembarcar a tantos hombres en las 5 playas, llamadas en clave Utah, Omaha, Juno, Sword y Gold. La solución vino de mano de un hombre de Nueva Orleans llamado Higgins. Necesitaban un barco de poco calado que pudiera girar deprisa. Cada uno de los norteamericanos que desembarcó en el norte de África, en Italia y en el Pacífico, lo hizo desde un barco construido en Nueva Orleans por Andrew Higgins y Higgins Industry. Los barcos estaban perfectamente diseñados para atracar en las playas, desembarcar a los hombres y volver para recoger a más. Higgins comenzó a trabajar en el ingente pedido de los aliados para la invasión. Pasaron de ser una fábrica con 80 trabajadores a tener 30.000 empleados, de los cuales la mitad eran mujeres. Fue el primero en dedicar completamente su planta a la Segunda Guerra Mundial y en pagar el mismo salario que recibían los hombres blancos a los negros y a las mujeres. Trabajaban los 7 días de la semana, las 24 horas del día, para producir las lanchas de desembarco necesarias. Y lo lograron. Mientras las fábricas norteamericanas como Higgins Industry producían cada vez más equipamiento para la campaña aliada, las industrias y las estaciones de ferrocarriles alemanas eran destruidas por aviones aliados, incapacitando su producción de guerra. La operación aérea aliada también forzó la retirada de la Luftwaffe a Alemania para defender las ciudades de los ataques. Esto significaba que los aliados tenían la superioridad aérea casi total sobre Francia. Para Rommel cada vez estaba más claro que los alemanes no podrían ganar esta guerra, y vio el fuerte muro atlántico como una manera de forzar las negociaciones de paz con los aliados. Si llegaran a conocer la existencia de campos de concentración, los aliados podrían no estar dispuestos a negociar. Mi padre esperaba que Alemania pudiera salir de la guerra con una paz negociada.
porque cuanta más información se filtraba sobre los crímenes cometidos por los responsables alemanes, más se quería evitar la rendición incondicional. Rommel comenzó a asegurarse de que el muro atlántico fuera lo bastante fuerte para frenar a los aliados en la playa. Eso quería decir obstáculos para la infantería. Espárragos de Rommel, postes de madera diseñados para cortar las alas de los planeadores invasores, crecían por los campos de Normandía. Kilómetros y kilómetros de alambre de espino cubrían la costa. Tetraedros hechos con chatarra se colocaron en la orilla, justo donde quedaban sumergidos con marea alta. Sobre ellos se colocaban minas que explotarían al menor roce de un barco. Las puertas belgas, empleadas en primer lugar para proteger la costa belga, eran sólidas barreras de acero diseñadas para evitar el fácil acceso de los barcos de tropas y suministros a la orilla. Los erizos, traviesas de ferrocarril soldadas, iban destinados a perforar las lanchas de desembarco que alcanzaran la orilla. Grandes estacas orientadas al mar también perforarían los cascos de las barcazas. Nidos de ametralladoras estratégicamente situados permitían batir toda la playa. Las tierras bajas fueron inundadas. Se puede decir que la defensa era un jardín de muerte, porque había muchas trampas explosivas, obstáculos. El arma favorita de Rommel eran las minas, desde que las utilizó con éxito durante la campaña africana. Rommel exigió la instalación de más de 50 millones de minas a lo largo del muro atlántico. Habían colocado minas, alambre de espino y concentrado gran cantidad de morteros. Los alemanes se pusieron manos a la obra colocando obstáculos en el agua, entre la marea baja y la alta, preparándose para la invasión y rezando para que no fuera en su zona. En pocos meses, Rommel había reforzado significativamente gran parte del muro atlántico. En 8 meses plantó casi 5 millones de minas, bastante pocas para su objetivo, pero el triple de las colocadas en los años previos a su llegada. Aunque Rommel había considerado las defensas insuficientes en noviembre, en mayo confiaba en que el muro atlántico aguantara. Los alemanes aún no sabían dónde tendría lugar la invasión. Muchos anticipaban Calais, pero Hitler tuvo el presentimiento de que podía ser en Normandía. Los alemanes tampoco sabían cuándo sería la invasión, pero estaban seguros de que ese día estaba próximo. En abril de 1944, los aviones aliados comenzaron a bombardear la costa francesa. Las vías de ferrocarril y las carreteras fueron destruidas. Los esfuerzos aliados por cortar las líneas de comunicación y transporte eran un signo seguro de una invasión inminente. Los alemanes no se sorprendieron de que los aliados bombardearan Calais, ya que esperaban la invasión por esa zona. Pero también estaban bombardeando Normandía a lo largo de la costa. Las bombas aliadas que castigaron el oeste de Francia en la primavera de 1944 subrayaron a Rommel un peligroso punto débil en el muro atlántico. Mi padre creía que la estrategia alemana debía cambiar imprescindiblemente porque ya había experimentado la eficacia de la Fuerza Aérea Aliada en África. Rommel no tenía el mando absoluto. Estaba al cargo de reforzar las defensas, pero tenía un superior en París, von Rundstedt. Ambos tenían diferentes puntos de vista sobre cómo defender Francia. La forma tradicional de hacerlo consistía en mantener una gran reserva en la retaguardia, averiguar el punto débil del enemigo y golpearle ahí con las reservas. Sin embargo, ese plan tenía un pequeño inconveniente. Rundstedt no había sufrido el poderío aéreo aliado, Rommel sí. Rommel sabía que la aviación aliada arrasaría sin problemas a las divisiones acorazadas alemanas mientras avanzaban. Le dijo, si no los frenas en la playa, no podrás detenerlos. Tenían dos puntos de vista completamente opuestos y creo que Rommel estaba en lo cierto. Rommel expuso el caso a Hitler.
Mi padre le dijo, no podemos permitirnos mantener un enfrentamiento móvil contra los británicos y los norteamericanos. Deberíamos intentar ganar la batalla en el primer día, en la orilla, en la costa. Pero Hitler utilizó los desacuerdos entre sus dos generales para afianzar su poder. En vez de resolver el conflicto, se puso a sí mismo al mando de los planes de defensa. Cuando se produjo la invasión, fue él quien decidió cómo hacerle frente. Rommel no era un nazi, ni tampoco lo era Rundstedt. De hecho, Rommel intentaba convencer a Hitler de que se rindiera. Rindámonos ahora que Alemania aún tiene algo con lo que negociar. Sabía que estaba todo perdido. Alemania no sobreviviría. Ahora Rommel creía que Hitler estaba loco. Más que nunca veía la invasión aliada como una oportunidad para negociar la paz. Hitler tenía un determinado interés personal en que la guerra continuara, lo que podría traducirse en su esperanza de vida, porque sabía que era hombre muerto. Aunque los alemanes eran conscientes de la concentración aliada en Inglaterra, aún no sabían dónde se produciría el ataque. Los aliados aprovecharon esta debilidad en una operación llamada Fortaleza. Un elaborado plan de contraespionaje destinado a engañar a los alemanes para que pensaran que pretendían atacar el muro atlántico por Calais, justo donde ellos esperaban. Para llevarlo a cabo, crearon una agrupación falsa llamada Primer Grupo de Ejército. El general Patton estaba en el Reino Unido dando discursos y metiéndose en problemas, para que todo el mundo supiera que estaba allí. Solían exponer armamento y tanques falsos de goma el tiempo suficiente como para que pudieran ser vistos desde el aire. Los aliados incluso se las arreglaron para convertir a la mayoría de los espías alemanes en dobles agentes. Los británicos les dijeron, o bien os metemos una bala en la cabeza o trabajáis para nosotros. Y los espías aceptaron trabajar para ellos. Los agentes dobles convencieron a los alemanes de lo que ellos ya sospechaban. Los aliados atacarían Calais con Patton al frente del primer ejército. ¿Tuvo éxito Fortaleza? No pudo salir mejor. Los aliados no podían pedir más. Die Organisation Todt hat in Zusammenarbeit mit der deutschen Wehrmacht und dem Arbeitsdienst, mit deutschen und ausländischen Arbeitern. Los alemanes habían comenzado a creer en sus propias películas de propaganda, ensalzando la impenetrabilidad del muro atlántico. Mientras las tropas aliadas se congregaban para cruzar el canal, el general Montgomery procuró visitar a todas las unidades participantes en la invasión. Se subía a un podium o al capó de un jeep y ordenaba romper filas para poder verlos. Les dijo, mirad, voy a ganar. Juntos vamos a ganar esta batalla y os voy a mandar a casa con vuestras familias tan pronto como sea posible. Creo que fue muy estimulante. Nunca se había hecho antes. Los aliados hacían los últimos preparativos para el día D. Fijaron una fecha de invasión. Las tropas desembarcarían en Normandía la mañana del 5 de junio de 1944. Los británicos lo harían en Sword y Gol, los canadienses en Juno y los estadounidenses en Utah y Omaha. Resolvieron la logística, abastecieron los barcos, previeron cualquier eventualidad. Todo iba bien, a excepción del tiempo. Las tormentas rugían con fuerza en el Canal de la Mancha. El mar estaba tan embravecido que Eisenhower temía que la armada fuese destruida antes de llegar a Francia. Con cada cosa que oía, instigaba a sus comandantes. Monty siempre decía, adelante. Pero el jefe de la flota decía no, igual que el jefe de la Fuerza Aérea, por lo que aplazó un día la invasión. Se ordenó volver a los barcos y se retiró la alerta a los aviones. Si el tiempo mejoraba, Eisenhower los volvería a mandar a cruzar el canal hacia Francia. Si no, la batalla tendría que posponerse hasta el 19 de julio para coincidir con la siguiente marea alta. En la mañana del 5 de junio, el equipo de meteorólogos prometió a Eisenhower una mejora del tiempo. Pero nubes negras oscurecían el cielo. Estaba conduciendo bajo la lluvia y dijo, por Dios, ¿cómo voy a ordenar una invasión bajo estas condiciones? Así que lo consultó.
Una vez más Monty dijo, sí. La Marina dijo, de acuerdo. Y la Fuerza Aérea podría ser. Así que él dijo, adelante. Eisenhower dio la orden. Ahora ya no había marcha atrás. Más de 150.000 hombres se dirigían a Francia para asaltar el muro atlántico y obligar a los alemanes a retroceder hasta Berlín. Tras años de planificación, ahora todo estaba en manos de los hombres que lucharían en la batalla de Normandía. Medianoche del 6 de junio de 1944. Día D. Los hombres comenzaban a caer del cielo sobre los campos de Normandía tras el muro atlántico. Los soldados alemanes, dormidos, aún no lo sabían, pero la batalla ya había comenzado. Los planeadores con tropas de élite aterrizaron tras el muro para asegurar los puentes y destruir las líneas de comunicación. Entonces, comenzó el bombardeo. No había señales de la Marina. La mayor parte de las fuerzas aéreas no vieron a la Armada en la primera pasada. Los primeros fueron soldados de las fuerzas de tierra. Los alemanes apostados a lo largo del muro atlántico se despertaron para ver la mayor flota jamás reunida, lista para el desembarco de tropas, equipos y armas. A los soldados aliados se les había dicho que cuando desembarcaran ya no habría muro atlántico. Tenemos cruceros y destructores. Ellos van a descargar un infierno sobre las defensas que hay sobre los acantilados. Pero vosotros vais a tener tanques avanzando a vuestro lado. Cuando lleguéis a la playa, poneos tras esos tanques y seguidlos hasta lo alto de los riscos. Entonces es cuando comenzará vuestra guerra. Estaréis atravesando el muro atlántico. Pero las cosas no sucedieron según el plan. En algunas playas falló el bombardeo de la Armada y las fortificaciones alemanas no sufrieron ningún daño. No todas las playas tenían las mismas defensas. En Utah, el muro atlántico apenas detuvo a los norteamericanos. En Shore, el bombardeo garantizó el éxito a los británicos. Pero la playa de Omaha era una barraca de tiro al blanco. Fueron acribillados por las ametralladoras, los morteros y las 88 alemanas que batían la playa. Les causaron tremendas bajas. Los soldados se acercaban a los obstáculos de la playa en lanchas Higgins. Un proyectil dio en la proa de mi lancha y voló la rampa. El teniente Dixon, que estaba sentado frente a mí, cayó. El que estaba sentado en el compartimiento de la izquierda sangraba por la cabeza y gritaba: «¡Salid del bote!». El teniente Bladworth fue el primero de nosotros en resultar herido. Era el jefe de mi bote. Cayó al agua, fue alcanzado por un mortero y murió. Muchos hombres saltaron antes de que los botes llegaran a la orilla. Entonces nadé hasta que sentí que podía permanecer de pie, sin ser abatido. Y cuando intenté caminar con unos 18 kilos de equipo, me di cuenta de que no podía avanzar rápidamente. Y había una 88 disparando a unos 100 metros. Eso hace que uno espabile. Caímos en la zona donde había postes de telégrafo con minas. Saltamos en esa parte porque el fuego de ametralladora nos estaba castigando. Una vez en la orilla, los hombres se exponían a un intenso fuego enemigo lanzado desde los nidos de ametralladoras. La gente caía a mi alrededor. Nuestro sargento primero fue herido. Se dio la vuelta, fue hacia el agua y dijo: «Nunca me cogerán vivo». Y así fue. Los que llevaban puesto el chaleco salvavidas flotaban en el agua y perdían sangre. Al final se quedaban tan blancos como la nieve. No había a dónde retirarse. Solo quedaba avanzar. Uno de los hombres comenzó a correr hacia nosotros por la playa y le dispararon. Le vi cubrirse. Gritaba pidiendo auxilio. Uno de nuestros médicos fue a ayudarle y le dispararon. No había dado más de 2 pasos cuando me dieron. La mochila quedó destrozada por las balas de la ametralladora.
El sargento de nuestra sección se levantó para ordenar el avance de la ametralladora y un francotirador le disparó en el estómago. Finalmente, reuní el coraje suficiente para seguir. Podrían darme, pero era lo único que podía hacer: levantarme y seguir adelante. Uno de los soldados recibió un disparo justo entre los ojos. Cayó hacia atrás y comenzó a sangrar. Aún se agitaba. La playa estaba llena de obstáculos. Pisó el alambre. Eso activó una mina, una saltarina. Tenía de todo: cuchillas de afeitar y todo tipo de objetos metálicos que pudieron encontrar. Me hirió en la garganta, en el hombro. Aquí fue muy duro. Fue terrible, no sé cómo estoy vivo. Levanté la cabeza y justo en ese momento me dio una bala. Atravesó el casco, cortó la correa y entraron 3 trozos en la cabeza. Caí hacia adelante en el hoyo de Charlie y comencé a perder sangre. Charlie tenía los ojos muy abiertos y entonces le dije: consígueme un médico. Finalmente, los hombres comenzaron a alcanzar los acantilados. Cuando llegué a la cima miré atrás y todo lo que vi fueron unos 2000 barcos. Pensé: estúpidos alemanes, yo de vosotros no me quedaría aquí porque vamos a patearos el culo. Entonces vimos los resultados del día D. Aquello era horroroso. Las olas arrastraban los cuerpos. Era una visión espeluznante. Al atardecer, los aliados habían establecido una cabeza de playa en la costa de Normandía. Aunque habían empujado a los alemanes hasta el campo, no consiguieron los objetivos marcados, pero habían llegado para quedarse. Es cierto que los alemanes no esperaban una invasión por Normandía. Es cierto que su mando se vio afectado por las malas comunicaciones. También es cierto que las divisiones acorazadas que podrían haber hecho retroceder a la primera oleada de invasores hacia el mar llegaron tarde. Pero aún así, el muro atlántico no fue bastante fuerte para detener a los aliados. El muro había tenido éxito en ciertos aspectos. Había retrasado la invasión aliada, haciendo ganar tiempo a Hitler. Prolongó la guerra y aumentó los costos asociados a ella, no solo en tanques, armas y aviones, ni en las ciudades destruidas, sino en civiles, soldados y prisioneros. El muro atlántico desvió la invasión hacia Normandía, alejando a los aliados de su objetivo final, Alemania. Y en las playas de Normandía, el 6 de junio de 1944, costó a los hombres su vida. Unas 4.900 bajas aliadas en aquel primer día, en su mayoría de la playa de Omaha. Nadie sabe el número de bajas alemanas, pero al final, el muro fue un fracaso. Los aliados habían roto la infranqueable barrera en 14 horas. En agosto, llegaron a París. En la primavera de 1945 cruzaron el Rin en Alemania. Ningún muro pudo defender a los nazis a lo largo de la costa europea, ni pudo resistir las fuerzas de cooperación del ejército aliado, ni pudo soportar la fuerza destructora de la industria norteamericana, ni aguantó una batalla. ¿Quieren saber por qué falló el muro atlántico? Por la gente que se enfrentó a él. Por eso falló.